Hola amigas y amigos, espero tengan un excelente día. Mi nombre es Luis y en este video les voy a hablar de una plataforma que se llama Dupla. Dupla es una plataforma de financiamiento colectivo 100% online regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y que se dedica a hacer préstamos persona a persona. El funcionamiento de esta plataforma es el siguiente. Recibe las solicitudes de los préstamos. Después de hacer un análisis detallado, decide cuáles aceptar y cuáles no. Las solicitudes que son aceptadas son publicadas en la plataforma y de esta manera los inversionistas como tú y como yo podemos decidir a cuáles solicitantes prestar nuestro dinero y de esta manera estar recibiendo un interés más el capital prestado. Invertir en Dupla y abrirse una cuenta es muy sencillo. El día de hoy vamos a ver su funcionamiento, cómo fondear una cuenta, cómo prestar dinero y cómo retirar fondos. Vamos allá. En mi caso, yo ya tengo una cuenta, ya tengo algún tiempo invirtiendo en esta plataforma. Aquí podemos ver cierta información acerca de lo que es esta plataforma. Nos dice que nos dice que es la primera empresa de tecnología financiera regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y nos da cierta información acerca de la misma. Si bajamos un poquito más abajo, nos dice ahí que es Dupla, nos dice que es una plataforma de financiamiento tecnológico y nos dice que ofrece préstamos e inversiones directas entre personas a tasas de interés más bajas, altos rendimientos para los inversionistas y sin intermediarios y que es 100% online. Aquí nos sale un pequeño video de qué es la plataforma explicándonos un poquito y si bajamos un poquito más abajo nos dice cuáles son los beneficios que tenemos. Como solicitantes, tasas desde el 12%, se pagan bajos intereses, trámite sin costo y la respuesta es rápida. Como inversionista nos dice que tenemos un rendimiento de hasta el 34%, plazos plazos de 3 a 36 meses, un portafolio diverso que podemos ir formando con diferentes préstamos, pagos de capital e interés mensuales. Y si bajamos un poquito más abajo, nos dice aquí préstamos fondeados por estado, aquí nos van saliendo y medios en los cuales se habla de esta plataforma y un poquito más abajo cuáles son las empresas aliadas a esta plataforma, lo saben por aquí. Entonces hay bastante información aquí en la página. Te invito a que te des una vuelta y puedas checar lo que es la información. Muy bien, vamos a ingresar. Ponemos nuestro correo. Le damos ingresar. Ponemos nuestra contraseña que pusimos cuando abrimos la cuenta. Y le damos ingresar también. Aquí nos pide un código de seguridad de 6 dígitos para doble autenticación. Aquí en este caso es un doble factor que la plataforma nos pide para mayor seguridad, para cuando podamos ingresar, pues comprobar que somos nosotros. Hay diferentes formas de poner esta doble autenticación. Yo en mi caso elegí una aplicación que se llama Google Authenticator y se descarga en el celular. En la parte de abajo del video también te dejo en la descripción el enlace para que puedas abrir esta cuenta y la descargas en tu celular. En mi caso yo ya la tengo descargada, ya nada más me meto a mi celular y abro la aplicación y me va a dar, cada vez que yo abro esta aplicación me va a dar códigos diferentes para poder ingresar a lo que es la plataforma. Pongo el código y le damos continuar. Aquí al inicio, lo primero que nos dice es que podemos activar una
aplicación que se llama inversión automática. Esto es para que nuestras inversiones se hagan de manera automatizada y ya no tengamos que estar nosotros revisando las solicitudes y prestando. En mi caso yo lo estoy haciendo de manera individual. En mi caso yo lo estoy haciendo de manera manual, pero si quisiéramos poner la inversión automática, le damos aquí activar inversión automática. Bien, si nos vamos aquí al resumen de la plataforma, me aparece que en mi caso tengo una tasa de rendimiento del 17.48 que he ganado en intereses 9.856.82 que tengo disponible en este momento para prestar 464 y que en total en mi cuenta tengo 12.249.94. Si nos vamos aquí en mis inversiones, aquí nos puede dar un informe de manera general o de manera detallada de las inversiones que hemos hecho. Si nos vamos acá a movimientos, aquí nos van a aparecer todos los movimientos que se han hecho por día, ya sea pagos que nos hayan hecho, de interés, de capital, retiros que hayamos hecho nosotros o depósitos que hayamos hecho para fondear la plataforma. Si nos vamos aquí a donde dice invierte ahora, le damos clic y vamos a ir de manera manual. Aquí nos van a salir las solicitudes que hay disponibles para poder prestar nuestro dinero. En nuestro caso hay una solicitud ahorita con una calificación de A3 que nos dice que nos va a dar un rendimiento del 16% y nos aparece la cantidad que la persona está solicitando. Si queremos más información acerca del solicitante, le damos aquí en ver detalles y nos va a desplegar cierta información acerca de esta persona, información de la solicitud, perfil del solicitante, información crediticia, finanzas personales, cuánto gana, cuánto gasta, todo eso. Y le podemos hacer preguntas. En mi caso yo no lo hago porque pues ya Dupla hace un filtro muy interesante para las solicitudes que ya fueron aceptadas. Y podemos incluso aquí pues ya decidir si le prestamos o no. El mínimo que podemos prestar por solicitud son 250 y ya le damos aquí en invertir. De esa manera pues ya se estaría realizando la inversión. Nos estaría apareciendo aquí en la canastita de notificaciones y ya nada más le damos aquí confirmar y de esa manera estaríamos haciendo ya lo que es la inversión. Ahora, si nos vamos aquí a donde dice transferir fondos, nos va a aparecer un número de cuenta al cual podemos hacer la transferencia desde la aplicación de nuestro banco. También nos aparece un número de concepto que vamos a usar para poder hacer la transferencia. Estos son los datos que a mí me dan. Tú cuando vayas a hacer transferencia, pues pon obviamente los datos que te van a dar a ti. Si bajamos un poquito más abajo, nos dice aquí que si queremos hacer un retiro, le damos aquí donde dice quiero retirar y nos va a pedir aquí el motivo del por qué queremos hacer nuestro retiro. Dice no me gusta el perfil de los solicitantes, la experiencia de la plataforma no ha sido satisfactoria, otro motivo, necesidad financiera, el disponible no alcanza para prestar nuevamente, ahí ponemos algunos de los motivos. Nos va a pedir también el número de cuenta a la que se va a hacer ese retiro. Le damos aquí, aquí nos debe de salir el número de cuenta a la que se va a hacer nuestro retiro. Esta cuenta debe estar registrada a nuestro nombre y para registrar una cuenta nos vamos a el inicio de la plataforma donde dice ajustes. Ahorita te muestro cómo para poder registrar tu cuenta. Nos dice el monto que podemos retirar y le damos y aquí donde dice quiero hacer un retiro. Nos regresamos. Y ahora, si quisiéramos registrar una cuenta, nos vamos aquí al perfil y en la parte de arriba, aquí donde dice ajustes de la cuenta, ahí podemos registrar lo que es nuestra cuenta. Bien, como te das cuenta, pues es una plataforma muy sencilla de poder manejar y muy simple de poder entender cómo estar invirtiendo. Si te interesa esta plataforma para invertir o pedir un préstamo a una tasa más baja que la de los bancos tradicionales, en la parte de abajo te dejo el enlace para que te puedas abrir una cuenta y mi código de referido. También te dejo los enlaces a mis redes sociales para que me puedas seguir. Para seguir creando contenido como este, necesito de tu ayuda. Regálame un like, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que suba un nuevo video. Hasta la próxima.